Hola, hola, buenas tardes. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una tarde más nos hemos congregado para estudiar la palabra de hoy. Así que vamos a leer desde el texto del libro de Juan en el capítulo 4 y nos vamos a ubicar desde el versículo 43 en adelante. Pero vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por esta bendición de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu fue dejado para acompañarnos y enseñarnos. Gracias, Señor. Te pedimos que esta tarde seas tú el Maestro que nos enseñe, que nos eduque, que nos redarguya, que nos transforme con esta palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hoy casi nadie cree solo en la palabra de otra persona. Es difícil que nosotros creyamos hoy en la palabra de otra persona. Siempre queremos que las cosas queden por escrito, siempre queremos que algo esté firmado, siempre queremos que hayan cláusulas para poder creer. Y es válido, porque no es casualidad, porque la palabra del ser humano ha perdido valor con el tiempo. Con el tiempo, las promesas se han vuelto incumplidas y los compromisos se han roto, incluso hay acciones de traición entre unos y otros. Y seamos honestos, a veces ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir nuestras propias promesas. Cuando terminamos un año que acaba de pasar, estamos iniciando apenas el 2026 y a veces sacamos cuentas de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, que si voy a empezar a hacer ejercicio, que si voy a aprender otro idioma, o cualquier promesa que nos hagamos. Y nosotros las incumplimos a nosotros mismos, abandonamos lo que comenzamos con entusiasmo, las metas que hacemos, las promesas, y flaqueamos. Y al flaquear nos fallamos a nosotros mismos. Si eso es así, vivimos en una generación que dice, hoy día también creer, pero necesita ver para obedecer. A lo mejor dice, sí, yo creo, pero hay una diferencia entre creer y ver para obedecer. Creemos si hay resultados, creemos si hay evidencia, creemos si Dios creemos en Dios y seguimos a Dios si todo tiene sentido. Si no tiene sentido, entonces no. Hasta ahí llega la creencia y la fe en Dios. Así mismo pasa, porque estamos acostumbrados a métricas, estamos acostumbrados a ver resultados. Y
Con Dios las cosas son diferentes, porque el problema no es confiar, el problema es en quién confiamos. Ese es el verdadero reto. La Biblia dice claramente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dice en Números. La mentira es una debilidad del hombre, pero no es una debilidad de Dios. La fidelidad es la naturaleza de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas, porque esa es su esencia. La fidelidad de Dios es la esencia. Desde el principio, el enemigo atacó con eso en el Edén a Adán y Eva. Le sembró la duda sobre la palabra que Dios les había dicho. Así cayó Adán y Eva, dándole cabida a las palabras extrañas que escucharon, cuestionando lo que Dios les había dicho. Es así de delicado el tema de la fe. Y hoy sigue pasando igual. Hoy pasa lo mismo porque Dios nos habla desde el cielo y no le creíamos. Dios, se ve en el Antiguo Testamento la cantidad de veces que Dios habló con personajes bíblicos y algunos creían. El pueblo de Israel vio los milagros de Dios ocurrir para sacarlos de Egipto y luego estando en el Éxodo, en el momento de ir hasta la tierra prometida, olvidaba las promesas de Dios. Es una amnesia temporal que nos entra. Así Dios habla desde el cielo, pero Dios dijo, bueno, yo he hablado desde el cielo, pero veo este corazón así del ser humano y se encarnó en Cristo. Todavía viene, se encarna en Cristo según su plan maravilloso de redención, para abrirnos a nosotros los ojos, para mostrarnos que su palabra es digna de la fe que Él merece. Porque podemos ver la fidelidad. Y hay una confrontación de Cristo que despierte la fe con este hombre. Esa confrontación le dice, aquí en el versículo 48 Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Le está diciendo a este hombre, no le dice para humillar que no está creyendo, lo dice para despertar aún más su fe. Ciertamente, este hombre dice que cuando escuchó, porque ya habían escuchado, esto es nuevamente en la ciudad donde había hecho Cristo un milagro interno con el vino en una fiesta. Y él dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y este hombre, en medio de esta necesidad, porque hay una fe que depende de lo que se ve y hay una fe que descansa en quién es Cristo. Y este hombre vino a buscar a Cristo, escuchando lo que había de haber hecho Cristo en otros días. Y todavía viene en medio de la necesidad, un padre desesperado y un Cristo soberano haciendo milagros. Se encuentran. Juan presenta aquí a Cristo como ese que el hombre vino a buscar, que vino a buscar ante la necesidad, porque muchas veces tenemos necesidades dentro. No nos basta. Este hombre era un noble, era una persona que tenía los recursos, era una persona que tenía el dinero, pero no podía pagar la salud de su hijo. Con los recursos que tenía, no podía pagar la necesidad, comprar la necesidad. Y él viene y le dice, pero aquí Cristo le responde primero, si no vieres señales y prodigios no creyeres. El oficial del rey le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él le vuelve a hablar de su necesidad. Un hombre con autoridad, con recursos, con posición, pero con un problema que no puede resolver. Y su hijo está muriendo y él vuelve y se enfoca solamente en la necesidad que él tenía. Porque es que cuando nosotros tenemos necesidad, se acaban nuestros títulos. No son suficientes. No es suficiente los contactos que tengamos con otras personas de autoridad, ni siquiera
médicos, eminencias de la salud. Aquí solo le quedaba la necesidad real de ese que hacía milagros. Y este hombre hace algo clave, va directo a Jesús, va directo a Él. Había una parte, una porción de fe de este hombre, pero no es suficiente, una porción de fe a medias. Porque Cristo se lo dice, si no vieres señales y prodigios, no creerías. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Porque cuando la vida está en juego, solo Cristo es el que basta. Sin embargo, cuando el hombre le vuelve a pedir a él que descienda antes que su hijo muera, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre creyó con la mitad de la fe que tenía, con la porción de la fe que tenía, todavía creyó en la palabra y salió. Y cuando con esa promesa le fue suficiente para salir y devolverse. Jesús no corre, Jesús no va con él, Jesús no hace un espectáculo, solo le habla y le dice, ve, tu hijo vive. Y ahí está el corazón de este mensaje. Este es el corazón del mensaje. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Nosotros estamos retados a tener una fe que aumente, en saber dónde depositar nuestra fe. Porque está válido que nosotros pidamos contratos, que pidamos cláusulas, que pidamos formas en las que podamos tener un aval cuando la palabra es de alguien de la tierra. Cuando la palabra, las promesas son de otro ser humano. Pero cuando la promesa viene de Dios, la palabra es suficiente. Cuando la promesa viene de Dios, la fidelidad es el sello de la palabra. Es el sello del cumplimiento. Dios creó el mundo con la palabra. Dios dio la promesa desde el Edén con la palabra cuando le dijo, de la simiente de la mujer vendrá el que pondrá, tú le intentarás morder y solamente podrá hacerlo con el calcañal, pero él pondrá sobre tu cabeza su pie. Esto es lo que Dios dice. Este hombre creyó antes de ver. Este hombre obedeció sin evidencia. Obedeció regresándose, cosa que no le pasó a Naamán. Cuando un profeta le dijo que se bañara, aún teniendo él la lepra, que se bañara en el río. Y no quiso bañarse en el río. Pero este hombre caminó confiado solo con esa palabra. Venía con una porción de fe, pero esa porción de fe la supo dónde colocar, en Cristo. Y al colocarla en el Dios verdadero, en Cristo, pudo salir con esa promesa y creyó, dice, esta es la fe viva que nos hace que tengamos salvación. Esta es la fe que transforma nuestra vida. Hay dos reacciones ante esa misma prueba. La Biblia nos muestra los contrastes claros, como es Israel. Vio los milagros, en el desierto dudó. Tomás, que había estado con el Señor, y le hablaron sus otros compañeros, y él dijo, si no veo, no creeré. Necesito meter el dedo, incluso dentro de la llaga, para poder. Entonces, ¿cuál es la real fe que tenemos? Esa es la pregunta. Pero también hay versiones, hay partes de la Biblia donde nos muestran personajes que sí creyeron. Así como este hombre, Abraham creyó sin ver y fue justificado. Abraham le creyó a Dios, aun cuando él ya era un anciano y no había visto que tuviera descendencia. Todavía no, y él le creyó primero que era la voz de Dios. Le creyó a Dios cuando le habló, y Abraham probablemente nunca había escuchado la voz de Dios, pero probablemente tenía sus dudas. Y cuando Dios le habló y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y muévete
a la tierra que yo te mostraré. Abraham creyó la palabra de Dios y se movió. Eso, ahí es donde Dios dice, y fue justificado. Otra persona maravillosa que creyó. Óyeme, y qué reto de verdad. María, la madre que fungió como vientre para traer a Jesús. Ella escuchó, vio ese ángel, escuchó lo que le dijo, algo que iba a irrumpir su vida. No era una palabra, era gestarse algo dentro de ella, que iba incluso a entrar su reputación en duda. Su reputación iba a quedar en duda, aun y cuando esa mujer estaba desposada ya con alguien. Y sin embargo, para darle la noticia a sus padres, para darle la noticia a quien ya estaba siendo su esposo, con quien se había desposado, para dar la noticia frente al resto de la sociedad. Una sociedad tan dura, porque no era en estos tiempos, donde todavía salen y criticamos si hay alguien que quedó embarazado antes de casarse. Pero imagínate en esa época. Y María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Porque la palabra no venía de alguien de la tierra, la palabra venía de Dios. La diferencia nunca fue la circunstancia, fue el corazón. La diferencia no es la circunstancia que estemos viviendo, es la actitud del corazón. Hoy Dios te pide que entiendas todo. No, Dios te pide que entiendas todo, hoy. Ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. Dios no te pide que entiendas todo, pero te pide que confíes en Él. Eso es lo que Dios te pide. Entonces, Cristo no solo sirve para esto que era sanar a este hijo de este hombre. No. Cristo, cuando ese padre vuelve a la casa, descubre que su hijo sanó en el mismo momento en que Cristo dio la palabra, que Jesús habló, y allí creyó él y toda su casa. Es decir, que el hombre creyó, pero ahora toda su casa se salvó por la creer. Así de maravilloso, porque entonces ese hombre dio testimonio y dijo, fue a la hora en que Jesucristo o Jesús dio la palabra. El hombre el que hizo el milagro, al que fue a buscar, dio la palabra y dio testimonio de lo maravilloso y lo que había hecho. Y ahí no solamente Cristo le sanó a su hijo, sino que hizo 2 milagros. Le sanó a su hijo y le salvó su familia por la fe. Así de maravilloso, porque Cristo no solamente sana, Cristo salva. Ese es realmente el punto importante, el talón de Aquiles de nosotros, el entender que Cristo salva. Ese es el Dios maravilloso. Cristo no vino solo a resolver crisis, que las resuelve. Ciertamente vino a redimir las vidas de aquellos que tienen fe en Él. Eso es, este milagro apunta a la cruz, a un Cristo que habló vida aquí y entregó su vida allá. Esa vida que entregó allá aún sigue dando vida aquí y seguirá dando vida para todo el que tenga fe en Él. Ese es el plan de Dios, perdón, restauración y vida eterna. Esta sin intermediarios, sin nadie, sin contratos, sin letras pequeñas en las cláusulas, sin nada. No hay un contrato con Dios. Es una palabra que Él emitió y es una palabra que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa palabra? Porque es solo gracia. Es un regalo. Es solo fe. Es solo Cristo. No hay otra cosa. Así que hoy tú también debes decidir. Así, cada uno debe decidir diariamente. Porque ser cristiano no es
un día de decir, sí, yo creo. Y entonces empieza el cuestionamiento de obedecer. No, ser cristiano es seguir a Cristo. Ser cristiano es desear lo que Cristo deseaba o desea aún, porque Cristo resucitó y vive a través de su Santo Espíritu, haciendo el mismo Dios, el mismo trabajo y la misma labor del Cristo que se encarnó, ahora la hace en su Santo Espíritu. Así que muchos creen en Dios así como de manera general, así como que, pero no se han rendido en Cristo como Señor, para que Él gobierne, para obedecerle cuando Él dé la palabra y salir como ese hombre corriendo, a hacer lo que Él dijo, vete. Y se fue. No es que, ay, pero ¿cómo? Pero sí, pero ¿será que todavía? Pero no va a venir conmigo. Pero no preguntó nada. Salió y se fue. Todo lo que Dios ponga con su palabra es un sí y un amén. No como Él, creer sin ver, confiar aunque no sintamos, obedecer no así que por conveniencia, sino obedecer por confianza en quien dio la palabra. Jesús hoy sigue diciendo, cree en mí. Eso es lo que el Señor nos dice, cree en mí. No mañana, no cuando tú estés claro. No, cree hoy en mí. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Ya, así que el Señor, Juan el Bautista, iniciábamos este libro diciendo, arrepiéntanse. Y ese arrepentirse no es solo de sentirse mal, no. Es cambiar el trono. El arrepentimiento que nosotros debemos sentir es cambiar ese trono. Ese en el que yo tengo que ver para creer. O decir que creo, pero entonces necesito ver para obedecer. Porque a veces pasamos de, no, yo no tengo que ver para creer, pero sí para obedecer. Entonces, eso, no. El arrepentirse es decir, Señor, ya yo no quiero gobernar mi vida. Ya yo no quiero una fe a mi manera. Ya yo no quiero que Cristo esté a un lado encerrado, sino que Cristo reine en mi vida. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de tener yo el gobierno y la decisión sobre mi vida y decir por convicción que la palabra es la voluntad de Dios y hacerla. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona y solo Cristo cumple lo que promete. Nadie más, nadie más. Es válido que tengamos desconfianza de lo que nos diga otro, pero es retador, es necesario, es indispensable, es conveniente, es de vida o de muerte. Confiar en la palabra que Dios dio, porque no hay firmas, porque no hay contratos, porque no hay nada más allá de su palabra. Su palabra es un documento. El documento que firma Dios es su palabra. Así que pregúntate ahora, ¿en quién yo estoy confiando? Porque a veces confiamos más en gente aquí. No hace nada el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decía, yo tengo un búnker infalible. Una noche antes o 2 noches antes de que lo atraparan y lo capturaran. Él confiaba en su anillo de seguridad. Él confiaba en el búnker construido. Él no confiaba en Dios. Y dice confiar en Dios. Así es. ¿En quién estoy confiando yo hoy? ¿Crees solo cuando ves? ¿O cuándo? ¿Quién gobierna tu vida?
Esas son las preguntas que nosotros hacemos y exige respuesta de Dios para probar nuestra fe. La palabra del hombre falla, pero la palabra de Dios permanece. Dice la palabra, el cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y no pasarán porque son cumplidas. Así que vamos a orar. Señor y Jesús, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en la cual leer y volver a sentirnos redargüidos con tu palabra. Reconozco, Señor, que muchas veces, en muchas palabras, yo he fallado en reconocer, Señor. Y aún, no solo en las mías propias, sino en las tuyas, Señor. Pero hoy decido creer más en ti, Señor. Creo que tu palabra es verdad. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste para darme vida. Creo que las promesas que me has dado, Señor, se van a cumplir. Señor, creo que absolutamente todo lo que tú dices, Señor, es un sí y un amén, aunque yo no lo vea mientras esté viva en esta tierra. Señor, y renuncio al control que pueda tener cada uno de mis pensamientos. Me arrepiento, Señor Dios Todopoderoso. Si tú no has tenido un momento y hoy te das cuenta de que ni siquiera has confiado en ese Dios poderoso y en su palabra, porque quizás no lo conoces, pero entiende que esa es la esencia de Dios, la fidelidad y el sello de su palabra. Así que es tiempo oportuno de arrepentirte y de renunciar al control tuyo y decirle al Señor que te arrepientes y que lo recibes a Él y sus consejos y sus palabras para que no solamente sea un Salvador en tu vida, sino que se haga tu Señor. Reina, Señor, en nuestros corazones hoy y también reina por la eternidad, Padre. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que se atesore en nuestra mente y que sea, Señor, marcada en nuestro corazón y voz que retumbe en el desierto de muchos, que pueda, Señor, para muchos marcar la fe y la confianza en ti. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.